uno de los grandes dilemas, si no el más grande dilema que están enfrentando hoy en día las familias, y yo diría que no solo las familias, sino la sociedad en general. El mundo adulto, cuando tiene que ayudar a los jóvenes de hoy en día, el gran dilema es qué hacer, por dónde empezar, cómo enfrentar esta situación. En este video yo quiero compartirte tres cosas, tres claves muy importantes para darle frente a una situación de consumo de sustancias, de rebeldía, de actitudes y sobre todo de acciones negativas que están viviendo la gran mayoría de nuestras nuevas generaciones de hoy en día. Te voy a contar en este video, por ejemplo, qué hay que hacer para empezar. Número 2 es cómo enfrentar el problema. Número 3, que hay que cuidar el estado anímico, y lo último es ejecutar, pasar a la acción. Así que te invito a que te quedes porque sé que puede serte de mucho valor lo que te voy a compartir hoy, porque sale de mi experiencia con mi hijo cuando estuvo viviendo situación de consumo. Ahí lo aprendí, incluso no todas estas cosas las hice, pero en la experiencia me di cuenta que muchas las hice y otras debía haberlas hecho en su momento, porque a mí como a ustedes les ha pasado o me pasó que la situación me encontró desarmado, nunca lo esperé, pensé que solamente le sucedía a otras personas y a otras familias, pero tuve que vivirlo en mi propia familia. Así que vamos a comenzar con lo que son para mí 4 claves estratégicas para enfrentar una situación de consumo en la familia. Lo primero que nosotros nos preguntamos siempre es: ¿qué necesito para empezar? ¿Qué necesito hacer yo para empezar? ¿Cómo enfrento esta situación? Y lo primero es guardar la calma, entender que la situación, si ya está sucediendo, pues es un hecho, y contra los hechos solamente hay que hacer es enfrentarlos, comenzar a generar ideas para atender la situación, asignarnos algunas tareas, disipar algunas dudas y comenzar a actuar sobre ello. Eso es lo más importante. Lo primero y más importante es mantener la calma. Yo entiendo que la mayoría de las familias no esperan que esto les suceda. La mayoría de las familias están pensando, como lo dije ahora, que les sucede a otros, que es un asunto muy generalizado. Aunque yo creería también que en este momento hay mucho temor, mucho miedo frente a la situación. Por eso no hacemos preguntas difíciles, por temor a la respuesta. Las actitudes y los comportamientos de nuestros hijos e hijas nos están llevando a llenarnos de grandes dudas y no saber cómo enfrentar la situación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para enfrentar una situación que no esperábamos? Porque creemos, repito, que no nos va a pasar a nosotros. Pero hoy en día, como está tan generalizado el consumo, no solo de sustancias, sino de artefactos electrónicos, celular, pantallas, conductas negativas como la rebeldía, la apatía, el no querer hacer nada, la desconfianza, la gran desconfianza frente al futuro que tienen nuestras nuevas generaciones. Pero eso nos está llegando, eso nos está sucediendo. El mundo adulto, como ya lo he dicho en otros de mis videos, se quedó sin respuesta. El mundo adulto no sabe qué hacer cuando esto se presenta. Yo hablo con rectores de instituciones educativas que se les desbordó, no saben qué hacer con estas situaciones que se presentan todos los días. Yo hablo con entrenadores deportivos que no saben cómo usar incluso el deporte como una herramienta para ayudarle a los chicos a salir de allí. Yo hablo con docentes y dicen: es muy difícil conectar con ellos, es muy difícil hablar con ellos. Con el mundo adulto en general, los padres de familia, repito, están llenos de pánico frente a la situación que se les está presentando, que está en la vuelta de la esquina, está en la puerta de su casa, si no es que ya está dentro de su casa. Así que lo que yo busco ahora, desde mi experiencia, primero, desde mi inexperiencia, que hice mal o que no hice, pero luego al involucrarme, ya no solamente con mi hijo, que por fortuna pues ya salió de ese círculo vicioso, entró al virtuoso para producir. Sí dediqué mi vida, más de 35 años, en ayudarle a los jóvenes a salir de la situación, pero hoy en día el énfasis de este canal y el énfasis de mi vida como proyecto de vida es ayudarle a los padres de familia a entender la situación, a enfrentar la situación y con esas dos actitudes buscar la solución. No hacerlo solos, no están solos. Es muy difícil,
Lamentablemente sí, está llegando todos los días, son más y más y más las nuevas generaciones, los chicos y chicas que están incurriendo en consumo y sobre todo en estas actitudes tan negativas. Entonces lo primero es, ¿qué necesito hacer para empezar? La primera pregunta que debemos hacernos. No dejemos que el miedo, que el pánico nos nuble, nos bloquee y en la mayoría de los casos nos lleve a volvernos agresivos, a buscar culpables, empezando por nosotros mismos. Así que vamos a mirar. Lo primero es, ¿qué hay que hacer? Enfrentarlo. Ya llegó, vamos a enfrentarlo. Lo segundo es identificar el problema con absoluta claridad. Esto para mí es lo más importante porque es el punto de partida. La pregunta anterior, pues por supuesto, es la que nos lleva a volvernos activos y a buscar soluciones, pero en esta tenemos que identificar el problema con absoluta claridad, sin juicios, sin culpas. Aquí esto es lo que más se presenta. El padre de familia que se ve enfrentado a una situación como esta siempre incurre, en primer lugar, siempre, yo lo he visto, incurre en sentimientos de culpa. Se hacen preguntas como ¿qué hice mal? Preguntas como ¿en qué fallé? ¿O en qué fallamos? Le dimos todo lo que necesitaba, le dimos estudio, le dimos amor, tiene una familia sana, tiene unos hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde fallamos? Identificar el problema con claridad no es nublar o llenar nuestra mente con ese tipo de pensamientos de juicio, no etiquetarnos. Somos la peor familia, somos lo más de malas, ¿por qué a nosotros? ¿Qué pasó? La pregunta no es ¿por qué a nosotros? Le está pasando a todos. Y no es para que se convierta en un consuelo, sino para que pasemos del por qué al para qué. ¿Qué aprendo de esta situación? Y número 3, del por qué al para qué. Y luego, ¿qué aprendo de esta situación y cómo actúo para encontrar soluciones? Porque si nos quedamos en la culpa, en el autojuicio, nos nublamos, nos paralizamos. Mientras que pensar en una solución nos activa. Esto es muy importante, mirarlo con claridad, sin juicios y sin prejuicios. ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir la gente? No, ya llegó la situación, vamos a enfrentarla. Ni siquiera culpemos a nuestro miembro de familia que está incurriendo en el consumo, en una conducta negativa. Ni siquiera eso, porque señalar no es solucionar. Señalar es culpar. Y la culpa no nos permite encontrar las soluciones. Es pensar en lo que haremos, acudir a la creatividad, con quién podemos hablar, quién puede ayudarnos, tomar decisiones, no quedarnos dando vuelta en la culpa, en el juicio, en los señalamientos, en pensamientos, en un discurso que no produce nada y pasar de ese discurso improductivo al discurso productivo, salir del círculo vicioso para entrar en un círculo virtuoso, un círculo que encuentra soluciones. De esta es la única manera. Entonces, llegó la situación, la encaramos con buen juicio, la encaramos con tranquilidad, hablamos con nuestro hijo, con nuestra hija, en un lenguaje asertivo, en un lenguaje proactivo, no reactivo, cero golpes, cero señalamientos, cero culpas y más bien incluir a esta persona, a nuestro hijo o hija, dentro de la solución. Preguntarle, ¿tú qué crees que podemos hacer? ¿Tú qué nos propones? ¿Cómo quieres que te ayudemos? Porque en este momento la persona, yo les voy a decir algo, la mente del adicto es distinta a la nuestra, su cuerpo también. No le busquemos lógica a la situación, porque no tiene lógica. Si hubiera alguna lógica, pues sencillamente no incurren nuestros chicos y chicas en los consumos. Esto no hay lógica. El primer confundido es el hijo o hija nuestro que está incurriendo en la conducta. Es el primer confundido. ¿Por qué? Porque cuando nos enteramos generalmente, ya la vida se les salió de las manos. Entonces ellos son los más confundidos. Y al recurrir a nosotros, o nosotros acudir a ellos porque ya nos enteramos, lo que están buscando es solucionadores, creadores de posibilidades, que seamos, al acercarnos a ellos, unos posibilitadores, no un miembro más del equipo de confundidos, sino que lleguemos a aportar soluciones. Entonces, número 1, preguntarnos correctamente qué podemos aprender,
no el por qué, sino el para qué. Seamos unos solucionadores, buscadores de respuestas. Preguntémonos por dónde tenemos que empezar, pero hay que empezar, no quedarnos ahí en el miedo, en el círculo de las preguntas sin respuesta. Lo que sigue es cuidar nuestros estados de ánimo. Valiosísimo esta clave, cuidar nuestros estados de ánimo. Sobre todo si eres el padre de una familia donde todavía están la pareja juntos, y si eres cabeza de familia, padre o madre cabeza de familia, es que cuides tu estado emocional. ¿Por qué? Porque un problema no se soluciona en el mismo estado de ánimo que produjo. Te repito, nuestros hijos e hijas necesitan unos padres equilibrados, nos toca hacer ese esfuerzo. Cuando mi hijo, después de más de 10 años de estar en las calles, decidió volver, él me hizo una invitación, me dijo: papá, yo regreso, pero necesito que tú estés ahí. Necesito que estés muy fuerte, porque yo en este momento necesito recostarme en una pared sólida, no en una pared endeble. Entonces yo necesito tu fortaleza para poderme apoyar en ti. Eso a mí me desafió, no me intimidó, me desafió, y dije: listo, voy a trabajar en mí para convertirme en un recurso útil para mi hijo que necesita ayuda. Y eso me dio motivación, me dio alegría, me dio sentido de responsabilidad, no sentido de pérdida, no sentido de pérdida, eso es lo que quiero decir, no sentido de abatimiento, de derrota, es la palabra que estaba buscando. No tuve sentido de derrota, yo tuve sentido de desafío. Listo, hijo, vamos a hacerlo juntos, porque yo le había dicho a él que cuando él necesitara y quisiera tomar la decisión de salir de ese círculo, que podía contar conmigo. Yo tenía que ser coherente ahora que él me dijo que me necesitaba. Entonces, cuida tu estado anímico. Y una vez que cuides tu estado anímico, préstale atención a los estados de ánimo de los demás miembros de la familia. Esto es un trabajo en equipo. Si eres el padre, habla con tu esposo, con tu esposa. Si eres el que lleva las riendas del hogar, porque no siempre el más fuerte es el papá, pero el que tome la batuta en este proceso de restauración debe tener cuidado, no solamente de la persona que está inmerso en el problema, sino también de los demás componentes de la familia. ¿Cómo se encuentra el estado de ánimo de todos? ¿Cómo estamos todos? Y llevar un mensaje de tranquilidad, un mensaje asertivo, un mensaje de solución, involucrarlos para que no se sientan actores pasivos de la derrota, sino actores activos del triunfo, de la victoria que vamos a alcanzar juntos. No victimizar a la persona que está incurriendo en el consumo, no victimizarlo, porque al victimizarlo, entonces caemos en una actitud que ellos manejan con mucha habilidad, que es la manipulación. Ellos tienen que vernos fuertes para poder apoyarlos. Ellos sí manipulan, pero sí ven tu debilidad. Pero si ven tu fortaleza, no te van a manipular. Van a recurrir a ti con claridad, con honestidad. Y el último punto es, después de que ya manejaste el estado de ánimo de la familia, después de que ya pensaste en un plan de acción que vas a implementar, lo que sigue es actuar. Lo que sigue es ejecutar ese plan de acción. ¿Por qué también es muy importante esto? Porque nuestra persona, nuestro hijo, nuestra hija, que está en la situación negativa, está consumiendo, está negativo, necesita vernos actuar. Porque ellos, recuerda, por más que se pongan máscaras, están desesperados. Quieren una solución. Y si solamente planteas una solución, pero no la ejecutas, pierden confianza en ti, pierden confianza en el proceso. Pero si te ven que todos los días estás dando un paso, tú y tu familia, para llegar a la solución, eso le da confianza, sobre todo le da esperanza. Va a mirar a tus ojos porque te conviertes en un apoyo moral, espiritual, físico y mental, que tienes una respuesta, que tienes un plan. Papá, a mí mi hijo me decía cuando le daba el síndrome de abstinencia, es decir, el deseo de consumo, me decía: uy, papá, me está dando esta situación. Me decía, ya me estoy sintiendo mal. Y yo le decía: vámonos para el cuarto. Nos íbamos juntos. Le decía: acuéstese. Y yo le daba un masaje en la espalda, yo le sobaba las manos.
le generaba un ambiente de tranquilidad y cada vez ese estado duraba menos, cada vez era menos crítico. ¿Por qué? Porque ya él sabía que no estaba solo, que había alguien que cuando él levantara la mano le iba a dar la respuesta. Entonces convirtámonos en apoyo real, no en un apoyo solamente de palabra, no en un apoyo virtual, sino en un apoyo real. Entonces te dejo con esto, no quiero ahondar mucho porque les iba a hablar y les hablé de 4 puntos, de 4 claves básicas para atender el problema y convertirlo en un desafío que saque lo mejor de nosotros, no lo peor. No nos juzguemos, no nos etiquetemos, no señalemos a nadie, no nos señalemos a nosotros mismos, no nos consolemos tampoco falsamente pensando que como le ocurre a todo el mundo somos uno más. No, busquemos solución. Tú estás escuchando esto, ya no tienes disculpa porque ya tienes por lo menos 4 puntos. El primero de ellos es pensar por dónde vamos a empezar. El segundo es mirar el problema con claridad, sin exagerar, sin excesos, sin maximizar, pero tampoco sin minimizar. Lo otro es evaluar, cuidar tu propio estado de ánimo y el estado de ánimo de los demás componentes de la familia, incluyendo obviamente a la persona que está viviendo el proceso de consumo. Y luego ejecutar. Después de que hablen y piensen en un plan de acción, ejecútenlo. ¿Cuándo? De inmediato. De inmediato. Ellos necesitan una ayuda de manera desesperada, así aparentemente no sea de esa manera, así parezcan, como dicen ellos ahora, relajados, así ellos quieran hacerte entender que no están tan confundidos, sí lo están, porque una persona que viva en el mundo del consumo tiene problemas serios, ellos lo reconocen, ellos saben que están en problemas, que están dañando su vida, y cuando alguien que es el papá, o un referente afectivo, un profesor, un tío, una mamá, la novia, la esposa, le dice te voy a ayudar, para ellos se abre una ventana de esperanza, pero se consolida esa esperanza cuando te ven actuando, cuando te ven haciendo una llamada para pedir un consejo, cuando te ven hablando con un profesional para que les ayude, cuando te ven buscando algo, cuando te ven buscando la solución, ellos te van a creer. Así que si te quedaste hasta aquí, comparte este video con otras personas. Yo sé que hay cientos de miles de familias, desafortunadamente es algo muy pandémico y afortunadamente existe este canal, entre otros muchos. Nosotros no tenemos, yo no tengo la verdad absoluta, solamente hago un aporte desde mi experiencia, no desde la academia, porque yo lo viví con un hijo que estuvo en consumo por más de 10 años, que vivió en las calles, que entró y salió de muchos centros de rehabilitación, hoy es un hombre de bien y yo me quedo con la enseñanza, yo me quedo con el aprendizaje. ¿Para qué? Para poderte aportar. Así que espero que te haya servido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció, con qué te quedas de lo que compartimos hoy, cómo vas a comenzar a implementar y a aplicar estos 4 aspectos, estos 4 claves que te compartí hoy. Y nos vemos en el próximo video. Espero que haya sido de altísimo valor lo que acabo de compartir contigo. Y hasta el próximo video. Recuerda que un video es la respuesta.